Bueno, buen día, ¿qué tal están? Hoy vamos a dar continuidad a nuestra práctica de determinaciones químicas. Tenemos dos determinaciones químicas por desarrollar el día de hoy. Son las de creatinina y la de urea, ¿sí? Y tienen metodologías diferentes. Entonces, son un poquito más lentas en realizar que las que ayer estuvimos determinando o analizando, ¿sí? Y solicito que presten mucha atención en el procedimiento, pues una requiere de 2 tiempos de incubación y otra tiene una metodología cinética con desprendimiento de color, colorimétrica, cinética, ¿sí? Para poder realizar su determinación, y requiere que el equipo esté 100% analizando cada muestra de A1, ¿sí? Entonces, recordemos un poco que estas determinaciones, estos dos analitos de creatinina y de urea, tienen que ver con el proceso que habíamos desarrollado en metabolismo de ¿vale, chicos? ¿De quién? Proteínas. Siendo más específico, de aminoácidos, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Urea, por ejemplo, vimos que tenía que ver con el ciclo de urea, tenía 2 sitios celulares en su formación y era un ciclo de degradación de aminoácidos, ¿sí? Y en el caso de la creatinina era un producto metabólico de esos aminoácidos. Entonces, estos dos determinantes se utilizan por un lado para verificar, por ejemplo, la funcionalidad renal. Tienen otras relevancias, importancias biológicas, pero básicamente siempre es esta la razón por la que realizamos esta determinación. Entonces, ¿cómo se realiza la determinación de creatinina? Primero se usa un reactivo de trabajo. El reactivo de trabajo viene en 2 frascos distintos. Uno es del ácido pícrico, que es un reactivo de color amarillo y que mancha bastante, ¿sí? Cuidado al utilizar. Otro es el hidróxido de sodio. Estos dos reactivos, cuando interactúan, tienen una viabilidad de pocos días de reacción. Además, el ácido pícrico precipita muy fácilmente. Entonces, es una determinación en la que el bioquímico o analista de laboratorio debe tener mucho cuidado en el proceso de preparación y análisis. Hoy nosotros vamos a realizar la determinación en forma manual. Eso quiere decir que estamos en un ambiente de 25 grados centígrados aproximadamente, porque estamos con un ambiente refrigerado. El problema está, chicos, en el laboratorio cuando tenemos un equipo automatizado. Ese equipo automatizado pareciera del tamaño de un freezer, ¿sí? Es grande y tiene un sector en donde está refrigerando los reactivos, que la mayoría prácticamente requiere una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados, como es el caso de la urea, ¿sí? Y tiene otro sector, este autoanalizador químico, donde tiene el baño María. Entonces, el problema está que en el bloque de los reactivos, creatinina es una determinación que necesita estar a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque si no está a temperatura ambiente, el ácido pícrico precipita. Enseguida les muestro uno que tenemos precipitado, ¿sí? Entonces, temperatura baja,
Y el tiempo de preparación también hace con que este ácido pícrico precipite. Hoy, muy amablemente, la profesora Rosana que nos acompaña ya nos preparó los materiales que necesitamos. Nos preparó el hidróxido de sodio, que para 37 grados tiene que estar preparado en una dilución 1,7. Quiere decir que necesitamos 1 ml de hidróxido de sodio para 7 ml de agua destilada, ¿sí? Esto ya se preparó, ¿sí? Y posteriormente se combina ese hidróxido de sodio diluido con el ácido pícrico. A eso le llamamos reactivo de trabajo, ¿ok? Ustedes van a tener en su mesada este reactivo de trabajo en el tubito, listo para ser utilizado. Porque así nos pide nuestra marcha analítica. ¿Qué necesitamos? 1000 microlitros, ¿o cuántos ml dijimos ayer? 1 ml, ¿sí? Y va a reaccionar con 100 microlitros de la muestra que ustedes tienen disponible, ya centrifugada también, ¿sí? ¿Cuál es el problema aquí? Que una vez que nosotros dispensemos esa muestra en el reactivo de trabajo, como tiene que desprender color y es cinético, el tiempo corre desde el momento que lancé mi muestra y empezó a reaccionar con el reactivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero que tengo que tener mi tubo con el reactivo de trabajo listo, ¿sí? Y en mi mano tengo que tener la micropipeta de 100 microlitros lista. Y el equipo que va a realizar el análisis es nuestro espectrofotómetro y tiene que estar ya listo en la localidad como para analizar la muestra. Entonces, dispenso mi muestra, introduzco la manguerita del equipo y le doy a aspirar. Desde ese momento, él empieza a contabilizar tiempos de análisis, ¿sí? En esos tiempos de análisis, él va a hacer 2 absorbancias, 2 lecturas y va a sacar un promedio para poder determinar la concentración de este analito que es creatinina. ¿Comprenden? Es necesario que por más que tengamos 5 determinaciones, nos organicemos para poder utilizar el equipo. Porque mientras el equipo esté analizando en cada lapso de tiempo la absorbancia de la creatinina, él no puede hacer más ninguna otra determinación, no se le puede tocar para hacer glicemia o en este caso urea que necesitamos. Entonces hay que esperar pacientemente que realice esa determinación. ¿Me comprenden? ¿Sí? Bueno. La pregunta del millón sería, ¿existe otro tipo de reactivo que no utilice determinaciones cinéticas? Sí, podría ser. Hay muchos reactivos que nosotros en el laboratorio podemos tener por mediciones colorimétricas como las que hicimos ayer, o por mediciones colorimétricas con mediciones cinéticas como el caso de la creatinina. Señores futuros médicos, médicas, directivos de un hospital, en el día de mañana ustedes pueden ser mis jefes. Entonces, por favor, encarecidamente desde el laboratorio, cómprennos reactivos que no nos anclen delante de un equipo. ¿Por qué? Porque en el laboratorio, ¿cuánto es el promedio que tenemos de pacientes? Si hablamos de un laboratorio chico en un hospital, son 60 pacientes. Y de los 60 pacientes, no quiero ser exagerada, pero en realidad no lo voy a hacer. Estoy hablando de un laboratorio pequeño. De los 60 pacientes, los 60
tienen pedido de hemograma, de glicemia, de urea y de creatinina. Y si ustedes piden creatinina a los 60 pacientes y los 60 vamos a hacer por mediciones cinéticas, imagínense el tiempo de trabajo, tiempo hombre trabajando delante de ese equipo. No podemos sacarle provecho al profesional en ese caso, ¿sí? Porque va a tener que estar pendiente de ese equipo. ¿Me siguen? ¿Entendieron? Les voy a hacer recordar el día que sean mis jefes, ¿eh? Por favor, compra este tipo de medición, ¿sí? Bien, eso por en cuanto a la creatinina. Por en cuanto a la urea, tenemos aquí que necesita no de un reactivo de trabajo, de 2 reactivos de trabajo. El primer reactivo de trabajo, con lo que allá en la esquinita, ¿sí?, podemos ver, utiliza una corrección, un buffer de fosfato, salicilato de sodio, nitroprusiato de sodio y EDTA. Así viene el frasco del reactivo. Y hay que prepararlo, ¿sí?, con una enzima. La enzima es la ureasa. Este es el reactivo de trabajo 1. Y el reactivo de trabajo 2 tiene un buffer de fosfato y tiene hipoclorito. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la medición? Ustedes van a disponer en su mesada un tubo con el reactivo de trabajo 1 que lleva 1000 microlitros o 1 ml de reactivo 1 y van a colocar 10 microlitros de la muestra. Se agita, se lleva al baño María por 5 minutos. Contabilicen el tiempo, por favor. Y posterior a eso, cuando cumple los 5 minutos, hay que colocar el reactivo de trabajo 2. Al colocar el reactivo de trabajo 2, va a ser un desprendimiento de color, ¿sí? Y vamos a tener que llevar otra vez por 5 minutos antes de realizar nuestra lectura, ¿sí? Este método es de análisis enzimático colorimétrico. ¿Por qué enzimático? Porque en el reactivo 1, cuando se preparó, se colocó la enzima ureasa, que es justamente la que va a hacer con que la urea desprenda amoníaco y dióxido de carbono. Y eso es lo que se va a poder medir mediante una reacción de color a través de nuestro espectrofotómetro. ¿Sí? Ok. Bien. Continuando con nuestra práctica, según nuestro inserto de creatinina, tenemos que realizar nuestra lectura inmediatamente una vez que coloquemos nuestra muestra con el reactivo en el espectrofotómetro. Entonces vamos a realizar ese procedimiento, ¿sí? Entonces, verificando acá nuestro espectrofotómetro, podemos ver que la localidad que realiza la lectura de creatinina es la 11. Vamos a ingresar en ese punto. Podemos ver de que él necesita de una incubación de 37 grados centígrados y de 2 lecturas. Una lectura a los 30 segundos y una segunda lectura a los 120 segundos, ¿sí? Entonces, la programación es la correcta, va a estabilizar la temperatura porque necesita 37 grados y una vez que estabilice la temperatura a ese valor, nos permite el ingreso. Primero, la lectura de nuestra base, ¿sí?, que sería el agua destilada. Entonces hacemos una aspiración aquí, escuchamos la primera aspiración y la segunda es la que él aspira el remanente que quedó en la manguerita. Con eso tenemos nuestra lectura de base agua destilada
y él ya nos da la opción, el equipo ya nos da la opción de leer, hacer la lectura de la muestra. Ya tiene un valor estandarizado de la prueba. Le damos OK y podemos realizar nuestra primera aspiración. Entonces, dijimos que necesitábamos una micropipeta de 100 microlitros y una muestra para ese análisis. Corta. Aquí tenemos nuestra muestra centrifugada. Necesitamos del material suero, que vamos a aspirar con nuestra micropipeta de 100 microlitros. Tomamos nuestro material, introducimos la puntera de la micropipeta solamente en el suero, soltamos la base de nuestra micropipeta y va a realizar la aspiración exacta de 100 microlitros. Una vez lista, mi micropipeta y mi reactivo de trabajo que contiene el hidróxido de sodio ya preparado, diluido 1:7, en conjunto con el ácido pícrico, entonces me dispongo delante del equipo para poder realizar la medición, que lo tengo que tratar de hacer de una forma rápida. Entonces coloco en la base de mi reactivo mi puntera, desecho rápidamente, agito y introduzco para la lectura. Como podemos observar, en este proceso el equipo está programado para la lectura a los 30 segundos de una primera absorbancia. Esta primera absorbancia deberá ser promediada con una segunda lectura de absorbancia a los 120 segundos. Podemos ver cómo la concentración de lectura va en aumento a medida que corre el tiempo solo en segundos. Aquí abajito se está mostrando la base de lectura de inicio al principio que se introdujo y cómo va aumentando esa concentración con el correr del tiempo. Es importante resaltar que quedó un remanente aquí en la manguerita que será aspirada posteriormente en la segunda lectura de absorbancia a los 120 segundos. Este es el proceso a que en alguna vez me referí de que debemos ser pacientes en el proceso de lectura del equipo y de que debemos de considerar que aquellas metodologías cinéticas, a pesar de que colaboran en una concentración de lectura exacta, también tienen sus puntos en contra, que exige la velocidad del analista en realizar la lectura, uno, y segundo, que cuando se dispone varias muestras en el laboratorio, a ser analizadas por esta metodología requiere una gran cantidad de tiempo. Entonces, en el momento de verificar cuál es la metodología que más me conviene para el análisis del laboratorio, uno de los factores que debo de tener en cuenta es si son exclusivamente dependientes de los equipos de lectura en factor tiempo. Aquí podemos ver que el tiempo está corriendo, ya está alcanzando los 120 segundos y va a realizar la lectura de la segunda absorbancia. En ese proceso vemos que absorbió el remanente de la manguerita y nos da la lectura de la concentración de esta muestra. Nos dice que la creatinina para este análisis, para esta muestra, es de 1,37 mg por decilitros o microgramos por decilitro. Recordemos que el valor de referencia, dependiendo de los textos, pueden ir hasta 1,2
o 1.3 mg por decilitro. ¿Ok? Bien, ahora veremos la lectura de concentración de nuestra muestra para el analito de urea. Si miramos aquí en el espectrofotómetro podemos ver que la localidad para la urea es la localidad 12. Entonces le damos ingreso en esa localidad. Nos dice que requiere de una estabilidad de 37 grados centígrados de temperatura para su lectura, ¿sí? Esta determinación ya está preparada, ¿sí?, con su valor estándar. Sí, vamos a tener que realizar la lectura del blanco de agua. Escuchamos la primera absorción y liberamos nuestra agua. Verificamos que aspiró en la segunda el remanente de la manguerita. Nos da el blanco de reactivo que nosotros vamos a aceptar porque ya está preparado, calibrado este equipo. Entonces nos queda realizar nuestro análisis de nuestra muestra. Ok. Introducimos, dice para aspirar, introducimos nuestra muestra en la base hasta el fondo y apretamos el botoncito para realizar la aspiración. Escuchamos la primera aspiración y liberamos el remanente. Con esto, para esta muestra de reacción de color verde por la ureasa, nos da que la concentración es de 38 mg por decilitro, 38,4. Pero recordemos que los valores para urea no se informan en valores decimales, sino que en valores enteros. Entonces, por el decimal 4 queda en 38. No olvidemos que para esta determinación necesitamos haber colocado nuestro reactivo 1 y nuestro reactivo 2. Primeramente, 10 microlitros de muestra con reactivo 1, incubación de 5 minutos, y posteriormente nuestro reactivo 2, que es el que dio el desprendimiento de color.